y que diga en el chat que está grabando. Que la grabación se ha iniciado. Está grabando y no dice nada en el chat. Si pueden avisar, por favor, chiquillos, en el grupo de WhatsApp, recordar que se unan al equipo de ISO, estadística ISO, ICN, al nombre del equipo. Por favor. Ya. Ya, chiquillos, hoy día vamos a ver lo que corresponde al programa, ¿ya? Al análisis descriptivo. Ya, vamos a trabajar con los estudiantes de construcción 2014, ya que estábamos codificando una vez. Esa, esa base de datos, ¿cierto? Nosotros la guardamos en un bloc de notas. Y vamos ahora a abrir el programa. Les voy a compartir mi escritorio para que vayamos viendo, ¿ya? Ustedes abren el programa R, ¿ya? Abren el programa R. Y cargan, en el caso de que no les aparezca, ¿cierto? Después de esta consola, ¿pueden ver bien mi escritorio, chiquillos? ¿Se ve bien? Está colocando el escritorio de Teams, profe. Sí, Así se ve bien entonces. ya, ahí. La consola, ¿cierto? Les aparece la consola primero y después yo tengo que cargar el paquete cada vez. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Tengo que cargar el paquete Recommander cada vez que abro el R. Tienen la base descargada, ¿cierto? La que trabajamos la última clase, la que codificamos, cuando le pusimos los valores a la base de la generación 2014 de construcción, las características que se midieron, ¿la tienen descargada? ¿La tienen guardada o se las comparto por la plataforma? Profe, ¿esa el Excel ese o no? Sí, ese Excel que dice base construcción, Ah, ya. ese que dice base construcción. Profe, ¿cómo se pueden unir los que no están en este grupo? Tienen que unirse al equipo en el correo que yo mandé la semana pasada invitándolos al equipo. Tienen que pinchar la invitación, de aceptar la invitación en el correo que estaba en la plataforma. Si es que no les llegó el correo, que lo indiquen por acá para yo agregarlos. Ya, que Si es a que, alguno si no es que le no les llegó, llegó. parece. Ya, dime que, o sea, anótamelo en el chat, los correos por Gmail. De repente los de la UCM no les llega y les funciona con los Gmail o algunos Hotmail o el correo que tengan fuera de la UPU. Ya, Que me lo manden, yo lo espero. ya.
Ya, ¿cierto? Aparece ese conjunto de datos, ¿cierto? Ahí para poder abrirlo. Entonces, nos vamos a... Espera, vamos a esperar primero los chiquillos, que hay algunos. Vamos a esperar unos minutitos más de que me manden el correo para poder agregarlos. Mientras ustedes descarguen la base, ¿ya? Descarguen la base que trabajamos, la codificada, la completa. ¿Se recuerdan que trabajamos con una que estaba sin codificar? Y la trabajamos un día jueves, la completamos, le colocamos códigos a la variable estado civil, le colocamos códigos al sexo, le colocamos códigos a la beca, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Esa base completa es la que vamos a trabajar, ¿ya? Pero con las variables cuantitativas hoy día, ¿ya? Vamos a describir, hacer un análisis descriptivo, primeramente con las variables cuantitativas, ¿ya? Vamos a calcularle las medidas de resumen, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, ya los cuartiles, los diagramas de caja y bigote, el histograma para ver la distribución de los datos, el comportamiento de los datos, si tiene algún sesgo, si es simétrica, ¿ya? No me está llegando nada el chat. No, es que todavía no mandan los correos. Ya. Se los pedí, pero no cacho. Sí, ahí les coloqué, pensé que no estaba malo mi chat, les coloqué un hola para, para probar si es que llegaba algo, porque la grabación tampoco apareció, entonces por eso me asustó, porque cuando la grabación empieza bien, empieza en el chat, dice grabación se ha iniciado, pero de repente el Teams funciona a medias, de repente bien, de repente más o menos. Profe, ¿cómo se va a cargar el paquete? Todavía lo estoy buscando. Sí, si no lo tienes anclado a la barra de tareas, tú te vas a inicio, en inicio, no quieras está por orden alfabético, tú te vas a la R, abajo, donde me estoy yendo yo, y te aparece una carpeta que dice R, ¿cierto? Sí. Sí, ahí tú pinchas la R solita, no la R term, sino que pinchas la R solita. A mí no me aparece como me la descargaron los informáticos de la UCM, me aparecen varios paquetes de varias versiones. Pero a ustedes con el R Commander les va a aparecer R y RTerm. Pincha R, solamente el R solito, el R solo. ¿Ya? Sí. Y si tú lo quieres anclar a la barra de tareas para que te aparezca al tiro en la barra de tareas, con el botón derecho donde está la R, tú le colocas, dice primero anclar a inicio y abajo sale una opción de más. Y ahí tú le colocas anclar a la barra de tareas. Anclar a la barra de tareas. Y ahí te queda anclada la letra R. Y cada vez que tú lo abres, pinchas la R que está en la barra de tareas. Ya. ¿Pudiste? Sí. Ya. Entonces ahí no se te esconde. Ahí no tienes que ir a inicio ni nada, sino que empiezas solamente a... Te queda a la vista, te queda visible. Ya, chiquillos. Entonces vamos a abrir el R. Vamos, aquí tengo 3 sugerencias más. Voy a pedirle que se unan a estos 3 compañeros que están aquí. Pedir unirse.
Hay algunos que no funciona el correo, como que dicen no disponible. Entonces probablemente no me suena un Lucas que le haya mandado en la plataforma. ¿Lo habrá inscrito el ramo? Lucas. Agregar. Dice que ya existe un miembro en este equipo. Ya se la mandé. Dice que dile que lo vuelva a revisar porque dice que ya se la mandé. Dice ya existe un miembro con ese correo. Si es que no le llegó Margot con ese correo a Lucas, dile que Ok. me ande algún Gmail. ¿Ah? Ok, sí, es que lo había enviado al grupo de estadística por eso. Ya. Mándame el Gmail porque ese correo ya está inscrito y si no le llegó, no le va a volver a llegar. Porque hay problemas con los de la UCM, los correos. Si no solamente a ustedes, varios cursos, los chiquillos me han dado sus correos personales porque no, el correo de la UCM no, no le llegó la invitación, no los quiere dejar unirse al equipo, entonces hay problemas con ese correo de la UCM. Pero ¿le funciona bien algún Gmail o le funciona bien algún Hotmail? O un Outlook, de repente tienen también cualquier correo, Yahoo, cualquier correo que puedan tener chiquillos. Ya. Entonces vamos a abrir el R. Abrimos el R. Estamos ahí todos, ¿cierto, chiquillos? ¿Estamos con el Sí. programa que tengo yo? Ya. Entonces vamos a abrir los datos, vamos a describir, ¿cierto? Lo que está en la materia. Nos piden en la materia, una de las preguntas que nos hicieron en los ejemplos, ¿cierto? Las preguntas que nos hicieron en los ejemplos, en la descriptiva segunda parte, ¿cierto? Nos dicen ahí el enunciado, ¿cierto? Nos dicen, ya cuando terminamos de ver toda la materia, nos piden que ahora hagamos una descripción, ¿ya? Y vamos a encontrar ahora, ¿cierto? Todas las medidas de tendencia central y de dispersión de la base de datos de los alumnos de construcción civil, generación 2014. ¿Ya? Interprete, nos piden ahí. Y también nos dicen que analicemos mediante un gráfico de caja y bigote los valores extremos en las variables de la base de datos de los alumnos de construcción civil, generación 2014. También nos piden realizar un histograma para describir las variables cuantitativas, ¿cierto?, de esta base de datos. Interpretar, dice, cada uno de los gráficos. Entonces, vamos a hacer un resumen descriptivo, ya primeramente, de las variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, para ello vamos a abrir la base que nos están solicitando, que nos están pidiendo realizar. Y vamos a datos, importar datos, importar datos. Sí, ¿les aparece que la clase se está grabando? A mí me aparece que sí, porque me dice detener la grabación. ¿A ustedes les aparece algo? Sí, profesora, aparece. Sí está grabando, para tener la tranquilidad que a ustedes también les aparece. Gracias. Voy a agregar agregar miembro. Profe, hay que abrir la base de datos 1, ¿cierto? No, de aquí dice construcción. Ah, ¿y esa dónde La que, está? la que trabajamos el jueves, hace 2 semanas. La codificamos.
La codificada. La codificada, después la grabamos y tienes que tenerla en versión TXT, porque la trabajamos en el R y la guardaron ustedes en su carpeta con la extensión de bloc de notas. ¿Ya? Ah, eso no lo tengo. Ya. Se los voy a compartir por la plataforma. ¿Ya? Ya. Les voy a dejar el bloc de notas trabajado en la plataforma. El que trabajamos el 24, ¿verdad? Sí, la que trabajamos el 24 cuando la codificamos. La codificamos un jueves, la trabajamos un jueves anterior. Profesora, Dime. ¿no lo podría mandar por el grupo? En que yo no estoy en el LMS, me botaron el ramo a mí. Yo te lo mando, voy Rafa. a, Ya, hermano, Yo lo voy a- descargo y te lo mando. solo nomás, profe, me lo va a mandar. Pero igual debieran mandarlo al grupo. Para los que sí, no voy a están igual. dejarlo acá en equipos. Voy a ver si se pueden subir archivos. Archivos. Aquí vamos a cargar. Se los voy a dejar en archivos para que todos lo tengan. Abrir ese bloc de notas. Ya. Dice ahí dataset3.txt. Ahí se cargó en los archivos, chiquillos, para que lo tengan. En archivos, ahí está el archivo cargado para que así lo tengan los que no pueden estar en la plataforma. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces continuamos. Esa descárguenla y la guardan. ¿Ya? La guardan en su escritorio, donde la quieran guardar en la carpeta de clases. ¿Ya? Para que ahí la puedan ir trabajando. ¿Ya? Cuando la tengan guardada me avisan para que vayamos a la par. ¿La encontraron en los archivos, chiquillos, del equipo de esta reunión? La que hice planificación. Ah, no. No, dice dataset3.txt en archivos. Es un bloc de notas. En las Lo mandé clases la también en subió. el grupo Dice. de WhatsApp. Está en la... Aparece, ¿cierto? Cuando ustedes pinchan general, publicaciones, archivos, blog de notas de clase, en archivos. En archivo hay una carpeta que dice materiales de clase y hay otro archivo que dice dataset3.txt, lo que yo les estoy mostrando por mi escritorio. ¿No les aparece? Sí, ahí lo encontré. Ya. Ese descárgalo y lo guardas en el escritorio para que te sea más fácil. Si no, si lo dejan a veces las descargas como que desaparece, no se los guarda bien. ¿Ya? Entonces mejor que lo guarden en el escritorio o en algún disco duro o en la carpeta de las clases. Ahí donde ustedes, ¿cierto?, tengan la información más ordenada. ¿Estamos entonces para comenzar? Lo abrimos ahora, ¿cierto? Sí, ahora vamos a abrirlo. Entonces ahora nos vamos a datos, importar datos desde archivo de texto. ¿Ya? Desde archivo de texto, que es el que tenemos trabajado, ¿cierto? Ahí le colocamos un nombre, introducimos, ¿cierto?, ese nombre normal o le colocamos otro nombre, aceptar, y ahí nos pide que lo encontremos
ya lo marcamos el bloc de notas, le colocamos abrir, ya abrir y nos abre, ¿cierto? Lo que trabajamos en la última clase, visualizar, ¿cierto? Y ahí está nuestra base que trabajamos codificando las variables cualitativas, ¿ya? Estuvimos codificando esas variables cualitativas y ahí la entrega completa, cuando ustedes pinchan visualizar, se les ve que está completo como la dejamos, ¿ya? Una base completa. Esa es la que estamos trabajando. Dime, ¿alguien me dijo profesora o escuché mal? Yo creo que se atoró. ¿Me escuchan bien ahora? Profe, no me sale cuando pongo Sí, visualizar profe, se datos. escucha bien. Ya, si no te aparece en visualizar, te aparece en editar. Pero el nombre que tú le pusiste te aparece marcado en azul, como que lo reconoció. Ahí está. En editar, a veces en visualizar no aparece y aparece en Sí, editar. ¿Ya? el dataset, sí, bueno, sí que va con el nombre. Claro, Sí, está en azul. eso. Entonces eso indica, ¿cierto? Y abajo te aparece en el script, te aparece indicado que leyó la tabla donde nosotros, ¿cierto? Donde yo la tengo en el disco duro. A ustedes les va a aparecer a lo mejor escritorio, otro nombre, pero es donde, de dónde la rescató, de dónde la abrió, cuando la importa. ¿Ya? Profe, Sí, Aparece, ¿sí? sí. como importó el dato, es que se me cortó el internet. No, no Ya, caché. no importa. Como la abrimos, nos vamos a datos, nos vamos a importar datos, importar datos desde archivo de texto. Desde archivo de texto. ¿Ya? Ya, Ahí le colocamos en el a introducir el nombre, le puedes cambiar ese nombre o se lo mantienes como quieras. Ya ahí le colocas aceptar. Ah, y me dice que sobreescribir, sí. Entonces ahí lo buscas donde lo guardaste, ¿cierto? Es el dataset del bloc de notas que trabajamos. En ese día yo le coloqué el nombre dataset 3, no sé cómo le habrán colocado ustedes, o si lo descargaste del que yo dejé ahora, también tiene ese nombre. Ahí le colocas abrir, abrir, y aparece, ¿cierto? Ya la base de datos abierta. Te aparece en visualizar, si tú lo pinchas, ¿cierto? Cuando lo abre, te aparece el nombre con letras azules. Eso indica que lo leyó, ¿ya? Y si tú lo quieres visualizar, pincha visualizar. Y si no te aparece en visualizar, te aparece en editar. ¿Te apareció? contesta, Seba. Sí, profe. Sí, sí, ahí Ya. está. Vale, gracias. Ok. Ya. Entonces vamos a trabajarlo. En sí, que esté abierto no nos interesa porque ya el R lo reconoció. Cuando reconoce un programa, uno puede empezar a trabajarlo. ¿Ya? Entonces, me comentaban en la clase, en el chat, después que en el trabajo, cuando estaban trabajando ustedes en forma sincrónica con el material, con la guía, me comentaban que no podían abrir algunos comandos del R, ¿ya? El R tiene que estar, cuando uno ingresa los datos, ¿cierto? Como pasa en el ejemplo 2, ¿cierto? Como pasa en el ejemplo 2. En este ejemplo, en el primer ejemplo, cuando tienen que ustedes ingresar los datos, ¿cierto? Nos dicen ahí, realice un resumen descriptivo calculando las medidas de tendencia central y de dispersión y gráfico mediante un histograma y un diagrama de caja y bigote de los ejemplos que se detallan a continuación. Entonces, aparece el ejemplo 1 y aparece la estatura, ¿cierto? Que está en metros y aparece ahí para ingresarla al Excel, ¿cierto? Esa estatura para ingresarla, ¿cierto? Está con punto. El Excel debe estar con coma, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Entonces, 1,85 en el Excel, ¿ya? Y tienen que estar los datos, ¿cierto? En forma hacia abajo
una columna, la variable va a estar la estatura y todos estos datos van a estar en una columna, ¿ya? No es que van a estar en 3 columnas o en 3 filas, ¿ya? Y en 3 filas con 7 columnas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con 10 columnas, no, sino que van a estar, ¿cierto? Los datos, la columna estatura, y yo se las dejé también compartida en la plataforma, ¿ya? La base de la estatura. De esa forma es que tiene que ser analizada la variable. En sí hay una variable, por tanto, ¿cierto? Va a ser los 30 trabajadores van a estar en cada fila con su dato, ¿ya? Y la variable estatura va a estar, ¿cierto? Al inicio, en la columna, ¿ya? Entonces, por tanto, siempre el Excel, el R toma con coma, ¿ya? El R toma con coma. No les va a tomar el punto, si no, no les va a hacer ningún resumen. Cuando ustedes intenten abrirlo, claro, se los va a abrir. Pero en el resumen, ¿cierto? Cuando ustedes se vayan a estadísticos, va a aparecer en blanco, a lo mejor resúmenes, ¿ya? Y si no queremos, ¿cierto? Cuando es una variable propiamente tal sola que es de tipo cuantitativa, le va a aparecer acá distribución de frecuencias en blanco, o sea que no está activa porque en sí el R, ¿cierto? Calcula la distribución de frecuencias cuando queremos, también tenemos en nuestra base de datos variables cualitativas, ¿ya? La reconoce para las variables cualitativas, ¿ya? Entonces, por tanto, ese es el problema que a veces ocurre, las mañas que tiene el programa R Commander, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer los resúmenes y nos vamos a estadísticos, resúmenes, resúmenes numéricos. ¿Estamos todos ahí? ¿Llegaron ahí? Sí. Ya, ahí nos dice Sí. seleccione una variable o más, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cierto? Marcamos todas las variables cuantitativas, marcamos la altura, marcamos la edad, marcamos la nota promedio y marcamos el peso, ¿ya? Marcamos esas 4 variables que aparecen ahí, solo esas 4, ¿ya? La identificación no la tomamos, porque la identificación del alumno, ¿cierto? No se analiza, está presente, pero no se analiza, ¿ya? Luego marcamos estadísticos, por defecto está marcado el promedio, ¿cierto? La media, está marcada la desviación típica, que es la desviación estándar como medida de dispersión, está marcado el rango intercuartílico, que es el rango entre cuartiles, ¿ya? Y ahí aparecen abajo los percentiles, las medidas de posición, ¿ya? Que aparecen ahí. Si nosotros queremos pedirle, ¿cierto? El percentil 15, entonces, ¿cierto? Le podemos agregar aquí donde dice Profe, cuantiles. Dime, me perdí después de seleccionar todas las variables. ¿Qué hizo? vamos de Es que nuevo. donde estaba mirando el Sí, programa. estadísticos, Sí. resúmenes numéricos. Entonces Después de ahí seleccionar todas las variables. selecciona las variables, ¿cierto? Selecciona las 4 variables y te vas a estadísticos. Al lado de Ah, datos aparece estadísticos. Y ahí ya. marcamos, ¿cierto? Los que, si no los tienen marcados, marcan el promedio, la desviación estándar, el rango entre cuartiles, que lo llama rango intercuartílico, ¿ya? Y Ya. acá abajo aparecen, ¿cierto? Si nosotros queremos el percentil. Si yo les pregunto, calculen el percentil 15 de la altura o del peso, un ejemplo. Entonces aquí ustedes le colocan, donde dice 0, va por orden, le colocan punto 15, coma, ¿cierto? Porque va ahí, coma, espacio, el percentil punto 15. Y si también les pregunto un ejemplo, ya calculen el percentil 85 de los datos. El percentil 85, entonces nosotros vamos acá 0,75, punto, ahí 85, para no colocarle el 0,85,
y ahí le colocamos coma, ya que entregue el percentil 100, ¿ya? Entonces, si no aparecen por defecto solo el percentil 0, el percentil 25, el percentil 75, el percentil 50 y el percentil 100. Aparecen por defecto ahí en los cuantiles. Pero si nosotros nos piden algún percentil que no esté, ¿cierto? Entonces nosotros lo agregamos ahí, ¿ya? Entonces, si aquí se les pide el percentil 15, por decirles un ejemplo, lo agregamos ahí. Si se les pide el percentil 85, lo agregamos ahí. Y ahora colocamos aceptar, ¿ya? Ahora colocamos aceptar. En la salida, aquí en la salida les aparecen los resultados. ¿Les apareció los resultados, chiquillos? ¿Les muestra lo que me aparece acá? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, este resumen descriptivo, ya nosotros primero deben ustedes colocar, ¿cierto?, las medidas de tendencia central. Entonces, coloquen ahí, ¿cierto?, en el cuaderno donde están trabajando, coloquen ahí las medidas de tendencia central. Primero las vamos a identificar, las medidas de tendencia central, para luego interpretarlas, ¿ya? Entonces, dijimos que yo cuando les pida, calcúlenlas todas, ustedes las van a calcular todas, ¿ya? Ahora si yo les pregunto, ¿qué medida de tendencia central pueden ser aplicables a estos datos, cierto? ¿Qué teníamos que hacer ahí? Mirar el histograma, ¿cierto? ¿Cómo aparece la distribución de nuestros datos? Si son simétricos, si son sesgados, identificar en el diagrama de caja y bigote los valores extremos, ¿cierto? Si tiene valores extremos, nos sirve como medida de tendencia central la mediana. Si tiene un sesgo, la mediana también como medida de tendencia central, ¿cierto? Las medidas de dispersión, la desviación estándar sirve solamente cuando es simétrico, ¿ya? Cuando nuestros datos son simétricos, y nos sirve, ¿cierto?, cuando existe sesgo, el rango, y cuando tenemos valores extremos, nos sirve el rango entre cuartiles, ¿ya? Como medida de dispersión, ¿ya? Entonces, ahí aparece lo entregado todo, el R entrega todo desordenado, ¿cierto? Entonces, las medidas de tendencia central para la altura. Entonces sería el promedio, el que dice mean, ¿ya? Mean. Entonces, por tanto, el promedio de la altura es 1,662 o 1,66 m, ¿cierto? Está en metros. Entonces, la altura promedio, ¿cierto?, de los alumnos de construcción 2014 es 1,66 m, ¿ya? Es 1,66 m. Entonces ahí, ¿cierto?, ustedes hacen el resumen descriptivo indicando primeramente las medidas de tendencia central, ¿ya? Entonces el promedio. ¿Colocaron la interpretación, chiquillos? ¿Anotaron la interpretación? Anota. Sí. Ya. ¿A dónde se Luego anota? viene, tienen que anotarla en el cuaderno. ¿En el cuaderno? No. Yo se la voy dictando. Para no perder tiempo en compartirles la pantalla, ¿cierto? En anotar en la pizarra, se las voy compartiendo en la pizarra. La vamos anotando en la pizarra. ¿Mm? A Se ver. las dicto mejor. Se las Sí, dicto mejor. Más rápido. ¿Ya? profe. ¿Ya? Entonces, el promedio, ¿ya? Entonces, identifican ustedes el promedio de la altura, de los estudiantes de construcción generación 2014 es de 1,66 m, ¿ya? Es de 1,66 m. Y también acá en la tabla, en esta tabla de resumen que entrega el R, encontramos la mediana. ¿Dónde encontramos la mediana? ¿Cuál sería la mediana de la altura? LCD.
El SD ya es la desviación estándar o desviación típica, ¿ya? La desviación estándar, la medida de dispersión, ¿ya? El IQR es el intervalo intercuartílico, el rango entre cuartiles, ¿ya? El 0% es el mínimo de nuestros datos, ¿ya? El percentil entonces, 0 Profe, ¿no el es el 50? ¿cuánto el es? 50, ¿cierto? El percentil 15 es lo que yo les pedí. Si es que les pido algún percentil, ustedes lo calculan de esa forma, ¿ya? El 25% de nuestros datos corresponde al cuartil 1, ¿ya? El 50% de nuestros datos es el cuartil 2 y también llamado la mediana, ¿ya? La mediana. El percentil 75 es el cuartil 3, ¿ya? Y el 100% es el percentil 100, que es el máximo de nuestros datos, ¿ya? Entonces acá la mediana sería otra medida de tendencia central, ¿cierto? Que es 1,66 m, ¿ya? Es 1,66 m. Por tanto, la mediana, ¿cierto? La mediana de la altura de los estudiantes de construcción generación 2014 es de 1,66 m, ¿ya? La moda, ¿cierto? No la vamos a calcular como medida de tendencia central, sino que la vamos a identificar para las variables cualitativas, ¿ya? Cuando tenemos el mayor porcentaje, ¿ya? Vamos a dejar la moda para interpretar la variable cualitativa. Acá en sí vamos a dejar solamente el promedio y la mediana, si yo les pido calcularlas todas, ¿ya? Luego las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? La desviación estándar, ¿ya? Entonces la que dice acá, SD, la desviación estándar, ¿cierto? De que encontramos SD. Entonces, por tanto, es 0,103, ¿ya? 0,103 metros. Entonces, por tanto, ¿cierto? La desviación estándar de la altura de los estudiantes de construcción generación 2014 es de 0,103 metros, ¿ya? Es de 0,103 metros, indica una variabilidad, ¿cierto? Baja, indica una variabilidad baja. Nuestros datos se encuentran menos dispersos, ¿ya? Nuestros datos se encuentran, la altura, ¿cierto? La altura es, los datos de la altura son homogéneos entre sí, ¿ya? No tienen tanta variabilidad. La variabilidad es pequeña, la dispersión, ¿ya? Eso indica la desviación estándar. Luego viene el rango. El rango, ¿cómo lo calculan? El rango tienen que calcularlo Máximo como menos cuál, el mínimo. el máximo menos el mínimo. ¿Qué tendrían que calcular acá entonces? El dato menor y el dato mayor. 1,85 le tienen que restar 1,5, ¿cierto? El máximo que sería 1,85 m y el mínimo que sería 1,50 m. Ya, el mínimo de nuestros datos. Entonces, por tanto, hacen esa resta. ¿Cuánto les da para calcular el rango? 0,35. 1,85 le restan 1,5. Entonces da el 0,35, ¿cierto? 0,35 metros es el rango, ¿ya? Entonces, por tanto, el rango también es una medida de variabilidad, también es pequeña, ¿cierto? Nos da el rango de la altura de los estudiantes de construcción generación 2014 es de 0,35 metros, ¿ya? El rango entre cuartiles. ¿Dónde encontramos el rango entre cuartiles acá en la salida, en los resultados? ¿Cuánto sería el rango entre cuartiles de la altura? Q3 menos Q1.
Y también está El aquí tercer cuartil y el primer cuartil. exacto. Y también aparece listo que dice IQR, el intervalo entre cuartiles. El IQR indica el rango entre cuartiles que sería 0,1475. ¿Ya? Está listo Sí, ahí. está listo al lado de la desviación estándar. Entonces ustedes lo encuentran al tiro, no tienen necesidad de restarlo, de restar el cuartil, el percentil 75 menos el percentil 25, ¿ya? Que es la Ya. diferencia entre esos cuartiles, ¿ya? Entonces, por tanto, acá el rango entre cuartiles de la altura de los estudiantes generación 2014 corresponde a 0,1475 metros, ¿ya? De esa forma, entonces van encontrando el resumen para poder, ¿cierto? No entregan, no van, ¿cierto? En la prueba no van colocando esta tabla, copiar y pegar, sino que ustedes van encontrando de los resultados, lo van sacando y lo van interpretando. ¿Ya, chiquillos? Sí. Porque si no, no tiene gracia que coloquen los resultados y enviar la prueba y colocan, o sea, los resultados de qué son, de una variable, ¿cierto? Esa variable proviene de ciertas unidades de análisis que corresponde, ¿cierto? A un curso, a estudiantes de un curso, se les va a dar el enunciado, a qué corresponden, entonces también se hace una interpretación. Entonces, ¿cuál sería el promedio de la edad de estos alumnos? ¿Cuál sería el promedio de la edad de estos alumnos? 19.8. Sí. 19,8 años, ¿cierto? En promedio la edad es de Entre 19 y 19,8 20. años, entre 19 y 20 años, pero como es cuantitativa continua, ¿cierto? La podemos dejar como 19,8, ¿cierto? Para que involucre tanto meses como días, como Ya. horas, ¿cierto? Entonces ahí la dejamos en 19,8 años. La desviación estándar, perdón, la mediana, ¿cierto? La mediana de la edad corresponde a 19 años. La mediana de la edad de los estudiantes de construcción generación 2014 es de 19 años. La desviación estándar es de 2,31 años, ¿ya? También es pequeña, tiene una menor dispersión. Las edades son homogéneas, ¿ya? Las Profe, y edades... ¿Mm? para sacar la varianza ahí con los datos de la tabla. No, elevas la desviación estándar al cuadrado, si la quieres sacar. La No, desviación estándar la elevas al cuadrado y obtienes la varianza. Si es que te pidieran la varianza, ¿ya? Pero en sí, la que se interpreta, ¿quién era la medida de dispersión que se interpretaba? la desviación. La desviación estándar, ¿ya? Ahora, si yo te pregunto, calcule la varianza, ustedes tienen que elevar la desviación estándar al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, este valor que está acá es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Ya. Entonces, lo elevan al cuadrado y obtienen la varianza. ¿Qué más? El percentil, ¿cierto? Ahora si les preguntan, ¿dónde se encuentra el percentil 15 de la edad? ¿Cuál es el percentil 15 de la edad de los alumnos de la generación? Entonces, el 18. percentil 15 son 18 años, ¿cierto? 18 años se encuentra en el percentil 15. Entonces, ahora si la edad de ustedes pertenece al percentil 15, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que el 15%, ¿cierto?, de las edades son inferiores a la suya, si tienen 18, y el 85% restante son edades superiores a la de ustedes, ¿cierto? Si se encuentra la edad en el percentil 15. Ahora, si se encuentra en el percentil 85, dice que la edad en el percentil 85 es de 22,3 años, ¿cierto? Entonces, si se encuentra en esa edad, en el percentil 85, la edad de ustedes, indica que el 15%, ¿cierto?, de las edades son inferiores a la suya, inferiores a 22 años, y el 15% restante, ¿cierto?, son edades superiores a la de ustedes, a 22 años.
Eso indica la posición del percentil, ¿ya? Entonces ahí se realiza un resumen descriptivo, ¿ya? Indicando primero el promedio, indicando la mediana como medidas de tendencia central y luego las medidas de dispersión. Si quieren calcular la varianza, elevan la desviación estándar al cuadrado, pero se interpreta la desviación estándar, ¿ya? La varianza solamente sirve para calcular la desviación estándar. Luego calculan el rango, que sería, ¿cierto?, la diferencia del máximo, el 100% menos el mínimo, ¿ya? Entonces, ahí se tiene que entrar a calcular el rango, porque no lo entrega el R, ¿ya? Entonces, 25 menos 17 años, el rango de la edad, ¿ya? El rango de las notas promedio es 5, la nota 5 menos 3, ¿ya? La nota 5 menos un 3, y el rango del peso es 90 kilos menos 55 kilos, ¿ya? La diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿ya? Ahí siempre va a estar las unidades de la medida, ya tienen que estar, la variable en sí va a estar son mediciones, por tanto, ¿cierto? Tienen medidas, la altura está en metros o centímetros, dependiendo, la edad va a estar en años, o se las van a dar en meses o en días, ¿cierto? Van a estar las unidades de medida, se las van a indicar, ¿ya? Las notas promedio, ¿cierto? Va de 1 a 7, el peso está en kilos también, entonces ahí, ¿cierto? Se le va colocando siempre la unidad de medida. En sí, en las notas promedio, en la interpretación, ¿cierto? Es el promedio, ¿cierto? De las notas de los estudiantes de la generación 2014 es de 3,7. Esa es la nota promedio, ¿ya? La desviación estándar de la nota, ¿cierto?, de los estudiantes de la construcción generación 2014 es de 0,56, ¿cierto? Igual es pequeña, más o menos es homogénea. Las notas, ¿cierto?, de los estudiantes, de los 20 estudiantes, se comporta de forma homogénea. El intervalo intercuartílico, ¿cierto?, es de 0,70, ¿cierto? También es pequeño. Y el rango 5, ¿cierto?, menos 3. Ya una nota de 2. Una nota, ¿cierto?, un 2. Entonces también tiene menor dispersión para ver la dispersión que hay entre los datos, ¿ya? Entonces, esperemos que las notas de ustedes no estén como se comportó en esa generación, ¿cierto? Esperemos que las notas de ustedes vayan ahí, las notas promedio no sea un 3,7, sino que sea un 6 y tanto, un 5 y tanto, ¿cierto? Sea ya una nota azul, ¿ya? ¿Sí o no, chiquillos? Sí, Si profesora. Dios lo permite. Exacto, ¿cierto? Ya, entonces vamos ahora a hacer los gráficos. Vamos a hacer los gráficos. Ya, vamos a hacer los gráficos. Nos vamos a gráficas. Gráficas. Nos vamos a realizar un histograma. Histograma. Y ahí nos pide solamente de una en una. ¿Ya? De una en una variable. Entonces ahí vamos a pinchar la altura. La altura. Para colocarle en las opciones, al lado de datos, estas opciones, para colocarle, ¿cierto?, en el eje X, el nombre, vamos a dejarlo en recuentos de frecuencias. La etiqueta del eje X, ¿cierto?, le vamos a colocar ahí la altura. La altura, en el eje Y le vamos a colocar frecuencias. La cantidad de alumnos, ¿ya? Cantidad de alumnos, o en vez de frecuencias, número de alumnos, número de alumnos en el eje Y, ya, y ahí le podemos colocar un título al gráfico, ya, le podemos colocar un título al gráfico, ya, ahí histograma para
la variable altura, para la variable altura de los alumnos de generación, construcción 2014, ¿ya? Y ahí colocamos aceptar, ahí le colocamos ¿De la aceptar. UCM o no? Sí, de la UCM, ¿ya? Y ahí les quedó el título, ahí les quedó el título y les quedó el gráfico, ¿cierto? Para la altura. Ahora, si ustedes le quieren cambiar color, ¿cierto? Le quieren cambiar color, el R tiene una gama de colores. Entonces nosotros ahí, si ustedes se dan cuenta en el script, aparece todo lo que nosotros le fuimos pidiendo. Aparece todo lo que nosotros le fuimos pidiendo a la variable, ¿ya? La escala en frecuencia, ya está el color. Entonces aparece por defecto el color como gris, ¿ya? Entonces nosotros si le queremos agregar un ejemplo ahí de los alumnos generación 2014, ahí si le quiero agregar de la UCM, me posiciono en 2014, le coloco de UCM, un ejemplo, de UCM. ¿Y qué es lo que se hace? Se vuelve a correr. ¿Cómo se toma? Desde el script acá, desde White, todo lo que hizo, ¿cierto? Con el título, con todo, hasta el final. Se marca hasta el final y le colocamos ejecutar, ¿ya? Ejecutar. Entonces ahí, ¿cierto? Me agregó el título, me agregó acá en el título, como no se ve, ¿cierto? Agregó, les va a agregar la UCM lo que ustedes le cambiaron, ¿ya? También el color, ¿cómo cambiamos el color? Para que ustedes, ¿cierto?, le vayan cambiando color. Vayan viendo la gama de colores, ¿ya? En sí el R tiene una gama de colores, entonces ustedes le van colocando bajo, hacen enter abajo de, que les quede el enter bajo de white, donde me quedó a mí, y le colocan el comando colors, ¿ya? Colors, le colocan dos paréntesis, un paréntesis abierto, un paréntesis cerrado, ¿ya? Le colocan colors, entonces ustedes ahora marcan colors y le colocan ejecutar, ¿ya? Les quedó, ¿cierto? 655 colores, ¿ya? Aparece todos los nombres, aquí están todos los nombres de lo que ustedes, ¿cierto? Le pueden empezar a colocar en el histograma. Si lo encuentran feo con ese color gris, pueden colocar, ¿cierto? A lo mejor un color verde, pueden colocar a lo mejor un color chocolate, ¿cierto? El chocolate se nombra chocolate, hay chocolate 1 y hay un chocolate 2, hay Ah, qué rico. un coral, ¿cierto? Está el violeta, el brown, ¿cierto? Entonces ahí le pueden colocar, Profe, ¿qué hizo coloquemos después de colocar el colors y los dos paréntesis? el, ¿cómo? Ejecutar. Sí, cuando ustedes marcaron colors y le colocan los dos paréntesis, le colocan, lo marcan y le colocan ejecutar para que te agregue todos los colores. Cada instrucción que le vamos dando en el script, entonces nosotros lo marcamos y le colocamos ejecutar. Y ahí te aparece la gama de colores, ¿ya? Entonces acá, ahí podemos elegir, ¿cierto? Si lo dejamos, el naranjo es como bien fuerte, el rojo también es fuerte. Pueden colocarle a lo mejor un salmón. Entonces ahí ustedes le cambian. En color le colocan ahí un ejemplo salmón. Entonces le colocan, borran el dark, le colocan salmón. Tal cual. Salmón, entonces en col está marcado salmón, le borramos el que tenía por defecto, lo vuelven a correr sin color, sino que solamente el histograma, el comando hasta histograma, y le colocan ejecutar, ¿cierto? ¿Y les cambió el color del gráfico? Sí, ¿cierto? Ahí les cambió el color del gráfico con su correspondiente, ¿cierto? El color salmón. ¿Les quedó? Sí, profe.
Eso ustedes en la prueba lo copian, le colocan copiar con el botón derecho, le colocan copiar, ya, y abren un Word, abren un Word y lo van pegando, ya, en el caso de que, o si no, lo hacen, ¿cierto?, en el cuaderno y van mandando pantallazos, ¿cierto?, de lo que nos queda bien feo el título, ¿ya? Entonces el título ustedes lo pueden colocar fuera también, entonces ustedes acá le borran el título, ¿cierto? Se borra el título porque apareció como cortado. Entonces ustedes acá le pueden borrar, ¿cierto? Que no vaya título, que no vaya ningún título. Sí, Profe, se puede. me perdí cuando al cambiar el color, o sea, al seleccionar un color cualquiera, después que se hace. Hay, claro, tú cuando seleccionas el color, colocas el color acá, col igual en comilla el color, ¿cierto? Ah, ya. Ahí le colocas cualquier color, si quieres amarillo, marcas yellow, Ya. le colocas copias acá, ¿cierto? Para que igual ustedes no estén grabando, le pueden copiar también acá el color, lo marcan, lo copian, le colocan copiar y lo pegan acá, un ejemplo. En color, ahí donde está el color, si ustedes le quieren cambiar, le colocan control V y les marca el color que ustedes quieren. Un ejemplo, Ya. si Y si después, no les gustó. Luego marca desde white, desde el comando que hizo el gráfico, ya. desde el comando que hizo el gráfico hasta el final, hasta que llegues a los dos paréntesis finales, hasta el título con los dos paréntesis finales, le Mm. colocas ejecutar, Ay, ay, por eso no me salía. ejecutar. Y ahí cambió el color. Right. Entonces ahí, ¿cierto? Yo le coloqué amarillo ahora y me cambió el color a amarillo. ¿Ya? Ah, ya, ahí está. ¿Cómo abro el gráfico? Quizás ahí se me cerró. Si se te cerró, lo tienes que hacer de nuevo. Entonces, bueno. si se te cerró, tienes que volver a ejecutarlo. Lo ejecutas de acá, desde white, ¿cierto? Hasta acá, hasta acá, hasta el final, y le colocas ejecutar, si es que se te borró. Y ahí cuando le colocas ejecutar, te lo vuelve hasta abajo. En el panel, la barra de tareas, aparece acá el gráfico como oculto, como que no te aparece al tiro, pero está abajo en la barra de tareas. ¿Lo encontraste? Sí, pero no tengo. ¿Cómo se llama esto? Sí, pero no me aparece ninguna barra. ¿No te aparece ninguna barra? No. A ver, ándate a gráficas, histograma, selecciona una variable, ahí en opciones, ¿cierto? Vamos a aprovechar de borrarle el título porque aparece el título muy feo, se puede dejar fuera del gráfico, muy largo, no lo toma. Ya, ahí en etiquetas de eje X le colocas altura, en Sí. etiquetas de eje Y, número de alumnos, y le colocas ahora aceptar. ¿Te mostró lo que me aparece a mí? Reviso. Sí, ahora sí. Ya. Entonces ahora, ¿cierto? Ahí ustedes le van cambiando colores. Ah, Entonces, si lo minimizo no me aparecen los gráficos. Tengo que tener la pantalla expandida. ya, sí, a veces pasa. Desaparecieron. Sí, para que no te pase, ¿cierto? Tú lo copias al tiro y lo pegas, lo vas pegando para que así, ¿cierto? Ya lo vayas teniendo. Entonces ahora la interpretación. ¿Cuál sería la interpretación que haríamos de este gráfico? ¿Cuál sería la interpretación que tendríamos que hacer de este gráfico? Cómo es la distribución de los datos? ¿Cómo es la distribución de la altura? ¿Tiene un comportamiento simétrico o sesgado? ¿Sesgado a la izquierda o a la derecha? Tiene, ¿cierto? La altura, la Secado a la altura derecha. tiene una distribución, ¿cierto? Con sesgada hacia la derecha, ¿ya? Sesgada hacia la derecha. ¿Y qué nos indica, cierto? La mayoría de los alumnos
de construcción generación 2014 mide entre 1,50 m a 1,55 m. La mayoría de los alumnos de la construcción generación 2014 mide de 1,50 m a 1,55 m. ¿Ya? De esa forma se va interpretando el histograma. ¿Ya, chiquillos? Y el gráfico de cajas. El gráfico de cajas. Nos vamos acá a gráficas. A gráficas. Nos vamos a diagrama de caja. Diagrama de caja. ¿Ya? Ahí pinchamos la altura. Pinchamos la altura. ¿Ya? En opciones, ahí en el eje X podemos colocarle, ¿cierto? Que queremos, el gráfico es de la altura, título también lo vamos a dejar afuera, ¿ya? Y dice identificar atípicos, identificar valores extremos, outlier, los que vimos, ¿cierto? Que los identifique automáticamente, si es que tiene. Entonces, que nosotros, ¿cierto? A la medida que al hacer el gráfico, inmediatamente identifique los valores extremos, los que calculamos nosotros, ¿cierto? La clase pasada. Entonces, colocamos aceptar, ¿ya? Los datos que se alejaban del conjunto de datos. Entonces, vemos ahí, ¿cierto? Que nuestro diagrama de caja, ¿cierto? Se comporta la caja de nuestros datos, ¿cierto? El intervalo intercuartílico, la distribución de la caja es aproximadamente simétrica, ¿ya? Es aproximadamente simétrica, pero ¿qué ocurre con el bigote superior? El bigote superior tiene una inclinación, ¿cierto? Un poco más larga que el bigote inferior. Entonces, por tanto, tiene un sesgo pronunciado también hacia el bigote, un sesgo hacia la derecha, ¿ya? La caja es aproximadamente simétrica con un leve sesgo, no, pero aproximadamente simétrica, ¿cierto? No tiene sesgo. Pero en cambio el bigote, ¿cierto? El bigote superior se inclina un poco más largo que el inferior, ya que el inferior, por tanto, ¿cierto? Tiene el bigote un sesgo hacia la derecha. Entonces, Profe, aquí no salen los valores extremos. no, acá no tiene. Cuando no te aparecen valores extremos, es porque no tiene la altura valores extremos. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cierto? La altura, ¿cierto? De los estudiantes Por ejemplo, no si una persona midiera, no sé, 2 metros, ahí sería un valor extremo, ¿cierto? claro, en ejemplo, Eso es si alguien, duro. con la fórmula, ¿cierto? Con la fórmula del intervalo intercuartílico, con Sí. el cuartil 3, sumando 1,5 por el rango entre cuartiles, si el máximo se escapa, si el máximo ya es mayor a ese valor, entonces ya sería, ¿cierto? Un valor extremo. ¿Y uno puede calcular eso en el programa o se hace a mano? Los valores No, eso se extremos. hace a mano. Sí, Ah, ya. no, en el programa solamente te hace el gráfico y te identifica por fuera si hay valores extremos. Si no, no. Ya entonces mañana vamos a seguir viendo los ejemplos y ahí ustedes se van a dar cuenta que aparecen en algunos valores extremos, ¿cierto? Porque efectivamente se cumplió con la regla de la fórmula y en el programa inmediatamente, como está programado, ¿cierto? Los valores extremos quedan fuera del bigote. Pero cuando existen, si no existen, no presenta valores extremos. Entonces nosotros ahí tenemos que decir que es cierto el comportamiento de la caja, el comportamiento, ¿cierto? De los datos, de la altura, ¿cierto? Tiene un comportamiento simétrico, ¿cierto? En el rango entre cuartiles, en la caja, pero en la diferencia, ¿cierto? En el máximo ya presenta un sesgo pronunciado hacia la derecha. No presenta valores extremos, ¿ya? Entonces, ¿qué medida de tendencia central puede ser útil si yo les pregunto para la altura? Un ejemplo. ¿Qué medida de tendencia central puede ser útil para la altura?
¿Cuál calcularían ustedes si es que en el caso que yo no les dijera, calcúlenlas todas, sino que qué medida de tendencia central utilizarían para el comportamiento de la altura, ¿cierto? Como tiene un sesgo, un leve sesgo hacia la derecha. ¿Qué medida de tendencia central se utiliza, el promedio o la mediana? La mediana. La mediana, ¿cierto? ¿Y qué medida de dispersión? ¿La desviación estándar, el rango o el rango entre cuartiles? La desviación estándar sirve cuando es simétrica, ¿cierto? En este caso no es simétrica, es asimétrica hacia la derecha. ¿Qué más? Entonces, ¿quién nos sirve? El rango sirve cuando es sesgada, ¿cierto? Pero sin valores extremos, y en este caso es sesgada y no presenta valores extremos. Entonces nos sirve el rango, ¿ya? Entonces nos sirve como medida de dispersión, ¿cierto? La medida que se ocupa en la altura es el rango. Pero si yo les pido ahora que la calculen todas, como el caso, ¿cierto?, de la pregunta anterior, las calculan todas, ¿ya? Entonces va en la forma de la pregunta, ¿ya, chiquillos? Entonces eso guárdenlo y nos estaríamos ya viendo mañana. Si no les resultara el ejemplo 2, ya con la base, yo les dejé en la plataforma LMS la base de la estatura 2 para que la trabajen ahora, del ejemplo de la edificación de vivienda y del crecimiento económico. Ya está ahí la estatura de los trabajadores y también acá está el peso de los trabajadores. Se los dejé en un archivo Excel también ahí para que lo vean en el caso de que qué problema tuvieron algunos estudiantes que no pudieron abrirlo. Tuvieron problemas con el R, con la digitación. Entonces ahí véanlo, que de esa forma ustedes lo pueden ingresar, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo mañana a las 10:50 para continuar, ya, chiquillos, para continuar con el R, ¿ya? Y ya la próxima semana vamos a ver las medidas Profe, de asociación. ¿Mm? ¿puede enseñar cómo guardar el R? Que yo la otra vez no lo guardé, pero no me quedó, no me abría el programa. Ya, Por nos favor. vamos acá, ¿sí? En datos, conjunto de datos activo, ¿Ya? exportar el conjunto de datos activo, y ahí le colocan aceptar, marcan todo por defecto, no cambian nada, Ya. ahí le colocan aceptar y ahí le colocan en la carpeta, les dice el nombre, entonces ahí ustedes le colocan el nombre que le quieren guardar. Un ejemplo, le vamos a colocar 4, dataset 4. En el tipo le colocan archivos de texto, ya, y ahí aparecen todos los archivos que guardamos, le colocan dataset 4 o el nombre cualquiera, el nombre que ustedes quieran reconocerlo, y le colocan guardar. Y ahí queda guardado lo que la base que ustedes trabajaron, la base que, para que no se pierda nada de lo que hicieron, ¿ya? Y Ya, después cuando profe. ¿pudiste? Sí, Ya. Y después cuando la quieras abrir, solamente te vas a datos, importar y desde archivo de texto. Y ahí está la base que se trabajó. Ya. ya, profe. Muchas gracias. Ya, Profe, chiquillos, dime. eso que iba a subir al LMS es que no tengo acceso al curso. ¿Podría subirlo aquí a archivo al Teams? Ah, ya, perfecto. Ahora en el chat lo voy a dejar al tiro lo voy a dejar al tiro alojado en los dos archivos. Gracias. Ya, ya, chiquillos, nos vemos mañana y mañana me muestran qué problemas Profe, tuvieron más. Sí, la clase queda subida de inmediato en el Teams, ¿verdad? la clase queda Sí. inmediatamente en el chat. Ah, ok. Sí, Tengo un compañero sí, que se le cae a cada rato. sí, igual se las voy a compartir, pero dependiendo la velocidad que tiene
dependiendo cómo esté el Teams, en realidad, yo igual se las voy dejando el link de YouTube, se las voy dejando en la plataforma. Le voy colocando video, clase, un ejemplo, el día, 6 de mayo va a ser hoy día. Entonces va a quedar, ¿cierto?, alojada el link de YouTube, también va a quedar en la plataforma, pero la clase inmediatamente queda para descarga. Si ustedes la quieren ver al tiro, queda en el chat. Ya, chiquillos, nos vemos mañana a las 10:50. Que estén muy bien. Chao. Chao, bro.